Hoy ante todos ustedes ratifico mi compromiso de integrar un gobierno que respete el carácter laico del Estado mexicano y de la educación pública. Mantenga la integridad de nuestro patrimonio petrolero y nuestros recursos energéticos. No privatizaré Pemex. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox. Hace un momento me he comunicado telefónicamente con el licenciado Vicente Fox y más un reconocimiento a todos los demás candidatos a la presidencia de la República. Érase una vez un país maravilloso que un día creyó haber logrado el cambio. Pero me siento a toda máquina, la verdad. Érase una vez un pueblo que estaba muy contento por tener un líder tan carismático. ¿Les fallará? Claro que no. No podemos fallar. En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Qué bonito, ¿no? Es la nueva realidad del... Pero la felicidad y el desenfado que prevalecen en torno al señor Fox, el cuento de hadas ranchero, está por terminar. Apenas han transcurrido 6 meses y el primer revés del nuevo gobierno toca a la puerta. Fox intenta aplicar el impuesto al valor agregado a alimentos y medicinas. Los trabajadores caen en la cuenta de que el cambio no era como se los habían platicado. Ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Salario mínimo presente para que vean lo que se siente. Un país en el que cada vez haya menos pobres. Más o menos. Da lo mismo. Aquí se ve la fuerza del FE. Aquí se ve la fuerza del FE. Aquí las efigies de Vicente Fox y de su ultraconservador secretario del Trabajo, Carlos Abascal. Érase una vez un pueblo que se desilusionaba. Fuego y cenizas. 2 meses después de la quemazón, el presidente decide aliviar su maltrecha popularidad. Fox se nos casa con su vocera. Y desde ese momento, doña Marta Sahagún fue muy feliz para siempre.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues aquí estamos unas horas antes de la visita del señor presidente Bush. Aquí precisamente en este lugar es donde vamos a sostener estas pláticas tan importantes que seguramente tendrán que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de los Estados Unidos, de Canadá y quizás hasta de América Latina. Aquí, por supuesto, que tengo mis sillas de montar, que bueno, hay que presumir de algo porque están muy padres. Estaré sentándome, por acá estará el presidente Bush. Él será pues el lugar de la reunión privada a puerta cerrada. Aquí tienen, por supuesto, su casa, todos ustedes, su oficina. Vicente Fox prepara con verdadera ilusión su primer encuentro con el presidente de los Estados Unidos, o sea, su admirado socio estratégico, pero sobre todo, el gran amigo Jorge. Amigo Jorge, ¿estás? Bienvenido. ¿Es my son Vicente? Hey, Vicente. Ay, mucho gusto. Igualmente. Thank you. Mi hija Cristina. Ay, Cristina. So, madre, here we are. Pues ahí tienes al señor presidente, madre. Ven a ver cómo vas. Además de cerciorarse de la situación de doña Mercedes Quesada, viuda de Fox, el amigo Jorge ordenó un bombardeo a Irak mientras visitaba el rancho San Cristóbal. El ansiado encuentro se ve opacado por el episodio bélico. Y para Fox, la relación con Bush tomará el camino de la frustración. Quien no perdía el tiempo, sin embargo, era el canciller Jorge Castañeda. Aquí, haciendo relaciones y preparando futuras candidaturas ciudadanas. Y así como había un amigo Jorge, también había un enemigo Fidel. Detrás de esta aparente cordialidad se gestaba una relación áspera. Diplomacia para principiantes y una conversación telefónica memorable. A ver, déjame hacerte una propuesta. Sí. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación. Después tenemos un almuerzo. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado. Y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues ¿A dónde? al hotel, dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. ¿En qué más puedo servir? Pues básicamente, y el no agredir a Estados Unidos, al presidente Bush. Nada nuevo en realidad. Años atrás, don Vicente dejaba muy claro su respeto por el gobierno de ese país amigo. Yo creo que todos debemos de impulsar que Cuba salga de este sistema político carente de democracia, de las violaciones de derechos humanos. Pero eso no va a ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí, Así gobernador. es, vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo de cuánto? Pues ya para que se vaya a la tumba, pues ya tiene suficiente edad. Simpático, ¿no? ¿Por qué habrá cambiado la política exterior de México respecto a Cuba? ¿Será porque en la campaña pasó algo? Bueno, sí, se sabe, por ejemplo, y esto lo dijo gente del PRI, ¿no? Por ejemplo, la intervención en la campaña foxista, no solo de la Coca-Cola, o el presunto financiamiento que fue objeto de investigaciones en el IFE, de transnacionales, entre ellas no solo la Coca-Cola, sino otra más importante, la Enron, la que quebró. ¿Y qué es la Enron? Bueno, la Enron tiene que ver con la energía, con los planes de energía, y se dice que justamente financió parte de la campaña de Fox, y esto venía amarrado con el Plan Puebla-Panamá, con la cuenca de Burgos, con todas estas cuestiones que tienden en México a la privatización de la energía, ¿no? Ah, bueno, pero
¿Y no habrán puesto algo en la campaña de Fox también los grandes azucareros cubano-americanos de la Florida? ¡Viva Estados Unidos! Aún no cumple un año como presidente y don Vicente pierde ya el rumbo y la paciencia. La aventura del poder se vuelve una pesadilla. Francamente, sí hemos estado bajo una metralla impresionante de ataques por una sarta de babosadas que no tienen la menor importancia para nuestro país. A mí me es muy importante que los ciudadanos sepan que este gobierno está bien sentado en la silla, que yo ya dejé de leer una buena cantidad de periódicos porque francamente me amargaban un poco el día. El candidato Sabelotodo, que desde la televisión ofrecía soluciones fáciles a los problemas de México, es un mandatario vacío de ideas e inexperto en política. La relación con el legislativo es de prolongados desacuerdos. En 4 años, ninguna iniciativa estratégica del Ejecutivo encuentra eco en las cámaras de diputados y de senadores. La oferta de campaña de Fox, eficaz para ganar votos desde la televisión, no encuentra lugar en la realidad. Fracaso económico y parábolas rancheras. En el caso mío, allá en el rancho San Cristóbal, jugábamos a las canicas, jugábamos al hogado, donde se ponían todas las canicas y le tiraba uno para irle ganando al compañero. Entonces, las canicas que uno ganaba, vénganos tu reino para acá, y las protegíamos y las cuidábamos. Así veo yo lo que tengo que hacer por el patrimonio que tiene cada familia. El patrimonio de las familias, con Fox, vale menos que un puñado de canicas. Cada mexicano, incluidos los niños, adeuda a la banca extranjera que opera en México unos 39,000 pesos. Su parte en el pago del rescate bancario llamado Fobaproa. ¿Recuerda? Y recordar que el Fobaproa es producto de los errores de quienes nos han gobernado. Y te invito a que juntos abramos las listas del Fobaproa y denunciemos a todos los que delinquieron con el programa del Fobaproa. A los bancos no solo se les rescata con dinero del erario, además se les exime de obligaciones que tendrían que ser también para todos. Más de 36,000 millones de pesos que la banca extranjera debería pagar como impuesto anual no llegan a la Hacienda Nacional. Los migrantes mexicanos envían cada año remesas por más de 10,000 millones de dólares, la segunda fuente nacional de ingresos después del petróleo. La economía con rostro humano del foxismo exporta seres humanos en condiciones de riesgo. En cuanto a economía, indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar 1,350,000 empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. El crecimiento de la economía ha sido el más débil, repito, desde el sexenio de la Madrid.
un crecimiento anual promedio de poquito más de 1%. Esto es un gran lastre porque el crecimiento de la economía es mucho menor que el crecimiento de la población y eso resulta en un empobrecimiento absoluto de la población. He señalado yo que hay que volver a nacionalizar Pemex, a volverlo a poner en manos de los mexicanos para utilizar ese recurso, para conectarlo íntegro al sistema de educación pública, laica y gratuita, a la ciencia, a la tecnología y a la investigación. Ante el fracaso de impulsar la privatización abierta y legal, lo que se ha avanzado es en esta privatización, esquemas de privatización silenciosa e ilegal. En el caso de Pemex, a través de los contratos de servicios múltiples, en el caso del sector eléctrico, a través de los permisos para generación. En particular, por ejemplo, estos contratos pudieran tener cierta lógica en el sentido de que las empresas se les dé permiso para generar la electricidad que utilizan, pero en los hechos también se les da permiso de vender sus excedentes. Entonces, en la realidad, pues lo que se está avanzando es en que la generación de energía eléctrica, más allá de los usos de estos generadores, ¿sí?, cada vez se realiza más a partir de proyectos privados. Nada exhibe mejor la inexistencia del cambio como el proyecto económico del foxismo, empeñado en imponer los programas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, e idéntico al impulsado por Salinas y por Zedillo. Muy cerca de Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador gobierna el Distrito Federal sin las presiones que agobian a la presidencia. El perredista obtiene dividendos de algunos programas sociales dirigidos a los pobres. A pesar de los reiterados señalamientos que desde el poder tachan de populista al gobierno del tabasqueño, la imagen de López Obrador crece. Y el afligido monarca preguntó: «Dime, espejo, ¿quién es más popular que la señora Marta?». Entonces del fondo del cristal asomó una débil imagen, un presagio fatal. La República se tiñe de púrpura. La visita del Papa Juan Pablo II a México revive en el nuevo régimen la pasión por las sotanas. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aunque eres el alma de mí. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Memorable, ¿no? Aquí, el canciller Castañeda en pleno viacrucis ideológico. Aquí, Santiago Krill más atento a la fe que a la Constitución. Y aquí, el jefe Diego pasteurizando el alma. El laicismo del Estado mexicano está en bancarrota. Y el presidente, urgido de éxitos, da cuenta de sus gestiones ante las autoridades celestiales. Y hoy tenemos ya un santo indígena, Juan Diego,
que sin duda será también inspiración, también motivación, también motivo de fortaleza para todas y todos los mexicanos. Y aquí, una historia de mártires. Hace 33 años yo era un niño y no fui participante de lo que aconteció en 1968, pero hasta hoy, las nuevas generaciones de radiodifusores seguían pagando el crimen de sus padres y abuelos, haber dado voz e imagen a los opositores del gobierno de aquel entonces. Don Bernardo Gómez relata el martirio de Televisa en pro de la libertad de expresión. Veamos al señor Azcárraga Milmo con Gustavo Díaz Ordaz. ¿Persecución? Televisa es una empresa favorecida por los distintos gobiernos de México, tanto que en 1993 Emilio Azcárraga ofrecía a este amigo suyo y a su partido $75 millones como muestra de agradecimiento por los favores recibidos. Y así, un 10 de octubre de 2002, don Vicente Fox y doña Marta Sahagún decidieron obsequiar al consorcio un nuevo privilegio y publicaron el llamado Decretazo. El nuevo trato entre los medios y la sociedad, y los medios y el gobierno, requiere definitivamente de estos cambios al orden jurídico. Sin decirlo en su discurso, el presidente Fox ha desaparecido el impuesto del 12.5% en tiempo al aire, unas 3 horas al día que cada canal cedía al Estado. Con ese impuesto, las leyes garantizaban la difusión necesaria para las instituciones de la República e imponía a los concesionarios la devolución de algo de lo mucho que les dio al permitirles explotar las frecuencias en que operan. Aquí, don Vicente expone sus motivos. Se ha elaborado un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Este responde a los principios de libertad de expresión, derecho a la información y responsabilidad social. ¿Libertad de expresión? ¿Responsabilidad social? Por lo pronto, tanto Televisa como TV Azteca cobraron a los partidos políticos en la campaña electoral del 2003 tarifas distintas por el mismo servicio. Mucho más barato al PRI, no tan barato al PAN, y hasta 10 veces más caro al PRD. Por lo pronto, la televisión es el factor que más encarece a la costosa democracia mexicana. Los partidos entregan a los dueños de este medio cientos de millones de pesos que provienen del erario. ¿Responsabilidad social? El decretazo lo que marca es una ecuación distinta entre la relación de los medios o de los concesionarios frente al poder. La clausura de la agenda de democratización nacional, la consolidación de un modelo de concentración sin ningún contrapeso para los propietarios y los concesionarios, y en tercer lugar, el mensaje de que ustedes son impunes y pueden hacer lo que quieran. Por eso no es casual que después del decretazo venga el asalto al Cerro del Chiquihuite y después los videoescándalos. Sí, una victoria para los empresarios y la indefensión mediática para los ciudadanos y para las instituciones de la República. ¿Cómo se dice, joven? Gracias, señor presidente. El decretazo amenaza y amenazó con abortar y amenaza todavía con abortar todo lo ganado durante 25 años. Y no estoy exagerando, porque aquí el problema no es solamente que contemos con un IFE autónomo, ¿sí? O que contemos con un sistema de partidos que tengan acceso a los recursos públicos. ¿Para qué todo eso si el 80% de los recursos públicos que sustentan ese sistema de partidos se está yendo a 2 grandes compañías televisivas, que son las que acaparan los recursos
que el Estado les está dando a los partidos para gestionar la democracia. Y así, Vicente Fox y Marta Sahagún decidieron que los mexicanos merecían el gobierno de la televisión, la telecracia. Con ese ánimo de pluralidad. Y luego Televisa nos contó a los mexicanos el cuento de la transición democrática feliz, con el expresidente del IFE como estrella de la telenovela. Y todavía van por más. Pero de todo ello hablaremos en el próximo programa de esta serie. La forma es el fondo. ¿Los identifica? Van a pagar la cuota de credibilidad hacia el extranjero. Creo que hay algo más no creo que se objete, no es para esto. López Obrador y Fox nunca congeniaron. Estaba visto. Para mediados de 2003, la popularidad de López Obrador iba en aumento, mientras la estrella de Fox se apagaba. El tabasqueño crecía en las encuestas hasta parecer inalcanzable en la carrera presidencial. Claro, siempre que no tuviera tropiezos graves. Y los tropiezos empezaron. Primero fue un oscuro litigio. Un señor de nombre Enrique Arcipreste exigía del gobierno capitalino el pago de 1.800 millones de pesos. Nada más. El caso del paraje San Juan, alentado en los tribunales, agobió durante meses a López Obrador y resultó, al final, una trampa fallida. Sin embargo, es en el PRD en donde se gesta el más duro ataque en contra del tabasqueño. Es el 6 de julio de 2003. Rosario Robles, la presidenta del PRD, está preocupada. Su partido obtuvo una votación mediocre en las elecciones federales celebradas ese día. Peor aún, el PRD acumula una deuda cercana a los 500 millones de pesos. La mayoría del adeudo es con las televisoras. La dirigente había abierto las puertas de su partido a un personaje singular. Carlos Ahumada Kurtz. Ahumada, preso en 1994, acusado de fraude genérico, luego se convirtió en exitoso contratista de varias delegaciones del Distrito Federal. Relacionado a través de Robles con gran parte de la élite gobernante del PRD, el empresario conocía muy bien a Gustavo Ponce, quien aquí escuchaba a su jefe en septiembre de 1999. Ponce sería nombrado, años más tarde, secretario de Finanzas del gobierno de López Obrador, y de ahí a la fama. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez, del 19 al 22 de febrero estuvo en el Hotel Velayo de Las Vegas y fue captado en un video que esta tarde fue entregado a Noticieros Televisa. En el video, el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal aparece jugando en las mesas del blackjack del Casino Velayo durante 3 madrugadas seguidas. La denuncia pone en evidencia torpezas del gobierno de la capital, especialmente de la Procuraduría. Unas horas más tarde, la ofensiva arrecia. René Bejarano, ¿cómo estás? Muy bien. Por favor, si eres tan amable. René Bejarano ha caído en una trampa urdida por Ahumada. Un portafolios, dinero y una videograbación secreta. Sin embargo, el destinatario del golpe es, otra vez, López Obrador. ¿De qué se trata un escándalo mediático? Justamente de reducir el problema fundamental, en este caso la corrupción, a un montaje escenográfico mediatizado, ¿no? Y a la idea de que si personificamos, si estigmatizamos,
si señalamos y si delimitamos telegénicamente el problema de la corrupción al acto de un líder de la Asamblea Capitalina recibiendo fajos de billetes de un empresario corruptor, y si además la televisión no solo lo transmite, sino que lo impugna y lo enjuicia, entonces ya resolvemos el problema de la corrupción. ¿Cuántos de esos recursos que estaban videograbados eran incluso para la propia televisión? ¿Qué papel juega la propia televisión en la gestión de los escándalos mediáticos? ¿Sí? ¿Qué es más corrupción? ¿Recibir 6 millones de pesos de un empresario corruptor o sostener todavía un sistema de partidos en donde el 80% de los recursos públicos tengan que ir a dar a la televisión? ¿Qué es más corrupción? ¿Qué es más pernicioso para la democracia? El escándalo crece. Se utilizó a instituciones del Estado con un propósito faccioso. La ofensiva oficial alcanza la esfera diplomática. México y Cuba prácticamente rompen relaciones. El caso Ahumada, la causa de la crisis. El señor Krill declaró a la prensa en México estas palabras: que nadie tome banderas en contra del gobierno de México, refiriéndose a los mexicanos. Que nadie tome banderas en contra del gobierno de México. El problema es con Castro y con nadie más. Para quedar claros, dijo el señor secretario de Gobernación, el problema es con Castro. O sea, ¿qué lenguaje realmente inusual para una figura de gobierno? Qué falta de tacto diplomático, qué ofensa para el pueblo de Cuba. El gobierno de México, con toda esta serie de acontecimientos que han comenzado el fin de semana, está tratando de desviar la atención de la opinión pública mexicana de los graves hechos relacionados con el señor Carlos Ahumada Cruz y de las crecientes sospechas en ese país sobre la existencia de un complot. Y para ello ha creado esta confrontación diplomática con Cuba que es totalmente artificial. Debo ahora dar a conocer un fragmento de las declaraciones de Ahumada aquí en Cuba. O sea, yo le di los videos porque según esto era mi forma de probar, era mi manera de mostrar lo que me decían, pues, que cómo demostraba ese hecho, pues. Pero yo no, mi intención ni mi idea era que se publicaran en la televisión. Ya después me dicen ellos que sí es importante que se publiquen en la televisión. Y bueno, lamentablemente los terminé soltando y los terminé dando todo y pues no me dieron, o sea, hasta ahorita no me dieron nada, porque bueno, pues la protección jurídica pues no me la han dado, pues al contrario me gané que me acusaran de lavado de dinero. ¿Ellos? ¿Quién acusó a Ahumada de lavado de dinero, sino la Procuraduría del general Macedo? La exposición del ministro Pérez Roque vino a confirmar que la única intromisión indebida que ha ocurrido en torno a los casos de corrupción que involucran al señor Carlos Ahumada
es precisamente la de agentes de su país que viajaron al nuestro. Santiago Krill habla de injerencia y de seguridad nacional. Han encubierto con el escándalo el fondo y el origen de una serie de problemas. Este no es el primero. Amigos de Fox, es uno de tantos. ¿Qué sentido tiene, si usted tiene estas responsabilidades y facultades, esperarnos a que en 12 años nos enteremos que a lo mejor usted estuvo involucrado? No nos deje con la duda, mejor díganos la verdad. Las declaraciones de Ahumada hacen temblar al sistema y confirman lo que un sector de la prensa nacional adelantaba: la existencia de un grupo de buenos amigos que solían reunirse a contemplar videos y a hacer planes. Todo esto se ha dirimido en los medios masivos de comunicación, es decir, los grupos fácticos, los poderes fácticos están utilizando justamente la dictadura de la televisión con el coro de los papagayos de las radios para criminalizar todas las políticas del gobierno de la capital, ¿no? Que no quiere decir, a su vez, que todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, sea correcto. Este es el terreno llamado El Encino. El gobierno del Distrito Federal construía un camino para comunicar a este hospital. Pero el propietario del predio denunció penalmente a López Obrador por no acatar una sentencia de amparo dictada por un juez. La Procuraduría del general Macedo ejerció acción penal en contra del gobernante capitalino, quien en este proceso podría perder sus derechos políticos. Este es el hombre que denunció a López Obrador. Se llama Federico Escobedo Garduño. 2 veces en la cárcel por fraude. Aquí, Escobedo con el presidente Vicente Fox. ¿Otra casualidad? Televisa ha tomado partido y ofrece espacio y comprensión a la señora Robles. Aquí está mi estado de cuenta. No quisiera decir el saldo porque hasta pena me da, Joaquín. No, pues... Aquí está, mi cuenta de cheques, 3,752 pesos. Es decir, aquí está la de mi hija Mariana. La tele ya no es medio, se vuelve fin, se vuelve actor político, se vuelve gestor, se vuelve protagonista de la política. Suplanta a la clase política y se abroga el derecho de ser ellos los que tienen la información, los que tienen la verdad y los que tienen la sartén por el mango, ¿no? López Dóriga y Robles escenifican una telenovela con final feliz, impunidad para la exdirigente y el silencio de Televisa en torno a Ahumada y a sus conocidos. Como Manuel Briviesca, hijo de doña Marta Sahagún, y como el publicista Carlos Alasraqui, como Cristóbal Fox Quesada, como la fiscal María de los Ángeles Fromow y el diputado René Arce. Martínez Rojo. Francisco Martínez Rojo y Ramón Sosamontes, exdelegados de Tláhuac e Iztapalapa, quienes otorgaron decenas de contratos a Ahumada. Entre 2001 y 2004, el gobierno de Michoacán, encabezado por Lázaro Cárdenas Batel, otorgó a las empresas de Ahumada contratos de obra por 442 millones de pesos. Existen indicios de que el empresario apoyó la campaña del joven Lázaro, pero esas son minucias que no interesan a la televisión. Corre el año 2003. Los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro enfrentan un consejo de guerra por presuntos ilícitos relacionados con el narcotráfico. En el expediente, Carlos Ahumada, alias El Güero, es mencionado como la persona que en 1996 entregó un Mercedes-Benz que el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, obsequió al general Acosta.
Ahumada es señalado como el lugarteniente de Carrillo. ¿Será? ¿Se trata del mismo Carlos Ahumada? ¿Quién sabe? Pero lo que es indudable es que el empresario hizo tomar el estadio de fútbol de Irapuato por un grupo de hombres armados en julio de 2003. También es cierto que un avión de Ahumada apareció cargado de armas el 4 de julio de 2003 en el aeropuerto de Toluca. En la aeronave viajaba el entonces delegado de Álvaro Obregón, Luis Zuno Chavira. Pese a la gravedad del delito, el joven empresario no fue molestado y sus amigos no encontraron motivos para desconfiar de él. Ni la dirigente de izquierda, ni este extremo derecho. Es el 18 de enero de 2004. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. El Procurador General de la República y Carlos Ahumada comparten una festiva cascarita. Con entrega y con fibra, con ardor. El fútbol los une y pone el marco para mostrar la imparcialidad del general Macedo. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y afición, con valor, jubilosos de serán. Viva víctimas hambrientas, arriba todos a luchar. Con la justicia proletaria, nuevo mundo nace. El socialismo real está desbaratado, lo mismo que el muro de Berlín. Una buena parte de la izquierda mexicana se funde en el PRD y sostiene una cruenta batalla contra el salinismo. Carlos Salinas desaparece de la escena y la militancia del PRD ve entonces cómo muchos de sus dirigentes se transforman. Bienvenidos a la clase política. Chambas en lugar de revolución y gobiernos sin color. El PRD llega al umbral del siglo XXI obsesionado por los votos y dividido en pequeñas sectas entregadas al canibalismo. Bejarano está ante las cámaras, pero detrás de ellas, en la producción de los videoescándalos, están sus compañeros. Robles y Sosamontes participan en la conjura. Y los perredistas lo saben. No obstante, las figuras de ese partido, aterradas por el escándalo, se someten a la telecracia. Está pendiente, hay una insatisfacción por la falta de un pronunciamiento definitivo y frontal en el caso de René Bejarano por parte del jefe de gobierno. No. Porque una cosa es todo lo que me ha dicho y otra cosa es el problema de corrupción de Bejarano embolsándose los No. De una vez te lo contesto. Televisa se erige en Liga de la Decencia, Ministerio Público y bando beligerante. Sus voceros linchan a René Bejarano, ignoran a Carlos Simas y regañan a López Obrador. Ahora resulta que no estoy hablando con el jefe de gobierno, sino que estoy frente a un rayo de esperanza. No es demasiado. No, yo lo que planteo es que... No es demasiado eso, Andrés Manuel. Aquí entre usted y yo... No. Televisa manda, el PRD obedece y aplaude una intensa campaña contra Bejarano, la peor en la historia de la televisión mexicana. Más a los medios de comunicación ahora son mucho más libres que antes. ¿Televisa un foro abierto, don Andrés? ¿En serio? Que todos tengamos oportunidad de dar nuestros puntos de vista. Y aquí se está demostrando. Bien. Entonces te agradezco a ti, Joaquín, y agradezco a Televisa.
Y mientras López Obrador agradecía el gesto democrático de la televisora, un nuevo capítulo se iniciaba. 27 de junio de 2004. Cientos de miles marchan en el Distrito Federal en protesta por la inseguridad. Los impulsores de una marcha legítima terminan, sin embargo, endosando liderazgo y representación a militantes de grupos ultraderechistas como el señor Guillermo Velasco. Desde la selva, el subcomandante Marcos advierte: la derecha crece, se reproduce y no muere. Pero al avance de la derecha, el gobierno capitalino responde con historietas. Folletines y lucha de clases. Es el 29 de agosto. López Obrador exhibe fuerza y expone su proyecto de país. Debe contener, cuando menos, los siguientes 20 postulados básicos que pongo a consideración de ustedes. Me van a esperar, ¿verdad? ¿Me van a escuchar? Sí, la gente escucha, pero López Obrador en realidad se dirige a estos. Seguramente ellos son los hombres de buena voluntad de los que habla Andrés Manuel. Hombres y mujeres de buena voluntad que defienden la libertad, la justicia y la democracia. Por lo pronto, ni una sola palabra acerca del papel de los medios de comunicación, ni a la necesidad de transformarlos. Nada en torno a las imposiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Tampoco se habla de cambios al Tratado de Libre Comercio, proyecto alternativo, mensajes cifrados y nuevos videos. La aparición estelar de Ramón Sosamontes termina con las dudas y pone los reflectores sobre Lázaro Cárdenas Batel. ¿Qué va a decir Lázaro? Digo, no, es que yo se lo firmé, pero es que no fue. Pero en el PRD no les interesa la verdad. Ahogados en un desastre financiero, político y moral, los líderes perredistas protegen a Robles, a Sosamontes y a Cárdenas y se entregan a la simulación. Revolución democrática y puñaladas traperas. El liderazgo moral de Cuauhtémoc Cárdenas concluyó. Leonel Godoy llora. Y Rosario cultiva nuevas amistades. Es el 4 de noviembre. La Cámara de Diputados se convierte en jurado de procedencia, el show de la justicia. Sección instructora y en tal sentido, pues bueno, es que se está... Sin pruebas contra Bejarano,
Los diputados pisotean el principio de la presunción de inocencia y obligan al acusado a que intente probar que no es culpable. Yo invito, señoras, señores diputados, a hacer un lado aquellas querellas basadas en los odios, en las imposturas, en las circunstancias que quieren volvernos rehén de mecanismos de la telecracia. Porque ahora soy yo, después cualquiera. ¿Cualquiera? ¿También López Obrador? Aquí, el señor fiscal y sus argumentos. Por lo que hace al delito de operaciones con recursos de operaciones ilícitas, también cabe señalar que, como lo señalé inicialmente, si bien es cierto que la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de la República... No, pues sí. El festín de la hipocresía culmina. 444 diputados químicamente puros, como Manlio Fabio Beltrones, el señor Caguachi o Panchito Barrio, condenan a Bejarano al desafuero, al igual que los diputados del PRD, temerosos de que sus historias personales también sean difundidas. El 8 de noviembre, Bejarano se entregará y será encarcelado. El exdiputado, sin embargo, es sometido a un proceso irregular, al extremo de que el señor Fox confiesa haber violado el principio de independencia del juez encargado. Cuando estaban a punto de liberar a Bejarano, tuvimos que intervenir y asegurar que Bejarano permanezca en la cárcel. Así, con tráfico de influencias, el presidente viola la ley y acata el fallo del Supremo Tribunal Mediático. No obstante, el expediente del caso Bejarano puso al descubierto evidencias legales de la acción orquestada contra López Obrador por Carlos Salinas, Carlos Ahumada y Rosario Robles, e identificaba a decenas de implicados. El embate contra el gobernante capitalino continuará. López Obrador prepara la batalla final y nombra a su Estado Mayor. Todos oriundos del PRI, y algunos antes muy cercanos a Carlos Salinas, como Manuel Camacho y como Socorro Díaz, la dama que en 1988 entregó la banda presidencial al usurpador. Los líderes con carisma saben por qué hacen las cosas. Adiós a la izquierda electoral. No quiero asumir un protagonismo estéril, sino un compromiso real de trabajo que establezco de cara a México entero, ante ustedes y ante mí misma. Vamos pues a hacerlo juntos. Vamos a hacer más por México. Vamos a hacerlo y vamos a lograrlo. Vamos, México. Cuando se ama de verdad, nada es tan lejano si todos queremos llegar. Vamos, México, vamos, México. Nuestras voces unidas en un grito de fraternidad. Vamos, México, vamos, México. Nuestra mayor riqueza son las ganas de ayudar. Vamos, México, con valor y con coraje. Lindo, ¿no? Aunque, la verdad, la filantropía de la señora Sahagún es, al menos, dudosa. En febrero de 2004,
el diario londinense Financial Times denunciaba la falta de transparencia en el manejo de los recursos en la Fundación Vamos México. Donativos de empresas contratistas del gobierno y oscuros reembolsos. Una confusa danza de cientos de millones de pesos, gastos suntuarios y excesivos costos de administración. Aquí, la presidenta de la fundación y sus aclaraciones. ¿Cómo compro el discurso de la transparencia? Hay que tener fe. En junio de 2004, la Lotería Nacional se coloca en el centro del escándalo. La institución había donado 150 millones de pesos a unas 20 fundaciones, algunas apoyadas también por Vamos México y dirigidas por familiares del presidente de la República. Los casos de Vamos México y de la Lotería Nacional pusieron al descubierto un oscuro flujo de recursos hacia empresas y fundaciones de prominentes empresarios y de grupos ultraconservadores, algunos de ellos de origen confesional. La renuncia de la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés, bastó para que el asunto no volviera a ocupar a los medios ni a la justicia. Vamos México es financiado, ¿sí?, supuestamente con recursos de la iniciativa privada, ¿sí? Fundación Televisa, Fundación Azteca, el Teletón, ¿sí?, la Fundación Telmex, ¿sí? Es la iniciativa privada al servicio de la sociedad, de los más pobres, de los más desfavorecidos, ¿sí? Pero da la casualidad de que todos los recursos que meten son deducibles de impuestos. Entonces, en los hechos lo que hay es una triangulación de recursos. En lugar de que los impuestos vayan a dar al Estado de manera directa y luego el Estado ejerza sus funciones, se los quedan las fundaciones y los fideicomisos, ¿sí? Y es un gasto en publicidad sensacional, ¿sí? En el Teletón aparecen en el último instante los grandes cheques de las grandes empresas, y pues qué mejor publicidad, y además una publicidad gratis. ¿Y los derechos humanos? ¿Qué hay con Digna Ochoa? Todos queremos conocer la verdad. Aprovecho para solicitarle al gobierno del Distrito Federal y al procurador del Distrito Federal que nos informe sobre este asunto. Todos queremos conocer la verdad. El asesinato de la abogada Digna Ochoa provoca torpes reacciones del gobierno federal y da pie a un absurdo trato jurídico a los llamados campesinos ecologistas, Montiel y Cabrera, que fueron víctimas de prisión injusta y de tortura. ¡No más violencia contra las mujeres! Los asesinatos de cientos de mujeres en Ciudad Juárez exhiben la negligencia cómplice de las autoridades. Y la libertad de prensa está en riesgo por el homicidio de 3 periodistas y por el secuestro de uno más en los primeros meses de 2005. Dos episodios de graves abusos policíacos tienen lugar en los estados de Morelos y Jalisco, gobernados por el PAN.
La justicia no actúa en contra del expresidente Luis Echeverría. Los llamados crímenes del pasado quedan sin castigo. No se puede hablar así, hombre. Las promesas de campaña incumplidas. 4 años después de la euforia, los ciudadanos empiezan a saber que los votos cruzados en favor del PAN cobijaron a militantes de extrema derecha embosados. Bajo el discurso democrático de algunos sectores de Acción Nacional está una organización secreta, el fanatismo religioso, la violencia y la intolerancia. La Organización Nacional Yunque, los soldados de Dios. Hacemos un recuento de estos 3 años y lo que ha sucedido expresado en indicadores objetivos, reales, la mayor parte de ellos independientes. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso. Sí, México es un país maravilloso, pero un poco menos maravilloso desde el 1 de diciembre de 2000. Con Fox al frente, el gobierno de México empezó a ser aún menos eficaz en el combate a la pobreza y hoy ocupa el lugar 75 en ese rubro, de acuerdo al Foro Económico Mundial. La calidad del sistema educativo mexicano bajó del lugar 50 al 77. La calidad de los servicios de salud descendió gravemente del lugar 47 al 89. La impartición de justicia en la República es de las peor calificadas en el mundo y persiste la práctica de la tortura. En 8 de cada 10 averiguaciones previas que se abren en México, las investigaciones no se concluyen y queda defraudada la expectativa de justicia del denunciante. La impunidad es del 93% para todos los delitos. Es decir, que tan solo 7 de cada 100 casos concluyen con la condena del responsable. Pero la justicia foxista funciona mejor si el presunto delincuente es un enemigo político. Es el 7 de abril de 2005. El caso del Encino es ejemplo de justicia expedita y pone a López Obrador con un pie en la cárcel. Está a punto de cometerse un atropello contra los avances democráticos conseguidos con tanto sacrificio
por el pueblo de México. Los diputados del PRI y del PAN van a cumplir el encargo, la consigna que les dieron desde Los Pinos, con la complicidad de Carlos Salinas y la mediación de los dirigentes de esos partidos. De modo que este día los que se hacen llamar representantes populares van a despojarme del cargo que democrática, legal y legítimamente me otorgaron los habitantes del Distrito Federal. México y su pueblo merecen un mejor destino. No nos quitarán el derecho a la esperanza. ¡Que viva la dignidad! Los quiero desaforadamente. Horas más tarde, la profecía se cumple. La Cámara de Diputados es, otra vez, jurado de procedencia. De nuevo, la justicia en manos de los merolicos. Se invita a los ciudadanos licenciada Marisela Morales Ibáñez y al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, a que pasen a ocupar los lugares que previamente se les tienen designados. El episodio, sin embargo, ofrece a los mexicanos un motivo de confianza en las instituciones. Conocer a don Carlos Javier Vega Memije, ayer secretario particular de José López Portillo y hoy vivo ejemplo de la autenticidad del cambio foxista y del país de leyes. Nadie puede estar encima de la ley. Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa. La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo. Y en México la expresión del pueblo está en sus leyes. Por ello se aplicará en realizar actos de justicia. Tras esta elección en nombre del Estado de Derecho, el señor Memije deja al fin la tribuna al gobernante capitalino. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. El poder legislativo, una vez más, se ha cubierto de gloria. 360 diputados creen enviar a la cárcel a López Obrador y votan un dictamen inconstitucional. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa rechaza la resolución y abre una controversia. Es a todas luces con lo que la determinación que tomó esta tarde la Cámara de Diputados, pues está cometiendo una invasión a las atribuciones conferidas precisamente a esta Asamblea. No estás solo, no estás solo.
acabamos de hacer entrega de la presentación aquí en la Suprema Corte de la controversia. Confusión jurídica y resistencia pacífica. El Barzón se une a la pena que embarga al pueblo de México por el lamentable deceso de la democracia. Andrés, amigo, el pueblo está contigo. Vamos a Lo que quieren en Los Pinos, lo que quiere Fox, aliado a Salinas y a Roberto Madrazo, es que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Al gobierno federal le tiembla la mano y el inculpado López continúa en libertad. Vamos a dejar pasar y va a llegar hasta ahí. Es el 24 de abril. Cientos de miles se manifiestan en la capital en contra del desafuero, quizá la manifestación más numerosa que se recuerde.
aquí una presencia sorpresiva. Queridos amigos y conciudadanos, una vez más, esta Plaza de la Constitución es escenario de una manifestación por la democracia. La reaparición de Muñoz Ledo sugiere maniobras y arreglos en las alturas. López Obrador modera su discurso. Es posible transformar la realidad con solo el empuje de la sociedad, pero se avanza más y de manera menos conflictiva si se pacta ese compromiso con los diversos actores de la vida pública. ¿En serio, don Andrés? El jefe de gobierno desactiva la movilización y busca arreglos en secreto. A la mañana siguiente, el jefe de gobierno regresa a su oficina. La Presidencia de la República sostiene que el regreso del señor López a las oficinas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es una provocación. 27 de abril. La novela del desafuero concluye. Fox busca una salida política y destituye al general Macedo. Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha. La Procuraduría revisará de manera exhaustiva el expediente de consignación del jefe de gobierno del Distrito Federal, buscando preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país. El proceso contra el gobernante capitalino prácticamente se anula y los enemigos del señor López gruñen. Dedíquese, señor presidente, a resolver los problemas del país, a pensar más en México. Aléjese de la controversia. No se mete en los asuntos electorales. Aquí, señora. Tranquilos, jóvenes, tranquilos, espacio. 6 de mayo. Fox y López Obrador se reúnen en privado. Yo creo que es un presidente legal, legítimamente constituido, y que la decisión que se tomó la semana pasada validó esa legitimidad. Yo espero que en este ambiente de distensión las cosas mejoren para todos. La tensión desaparece. Mientras tanto, el gobierno federal da por concluida una gestión inútil. Un sexenio perdido. ¿Recuerda? Claro que no. No podemos fallar. ¿Falló Fox o ni siquiera se propuso cumplir sus promesas? ¿Qué es eso de que si tengo paperas, tengo pa' manzanas? La vida de la República ha sido convertida en una opereta. Y la lucha por la sucesión promete nuevas horas de incertidumbre. Contra los vendepatrias que intentan cerrarnos la boca.
A los partidos no les interesan los ciudadanos. Y los líderes seguirán entregados al juego sucio y a los amarres inconfesables. Senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Nación. Miren, uno puede decir, qué padre. Lo cual es ruego, señor tribunal. Es que me sonroja. Del otro lado, la gente